Cuando escuché a mi padre decir que mi graduación solo era un cartón con letras, supe que algo entre nosotros había terminado, aunque ellos todavía no lo sabían. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Aquella noche en Valencia me quedé callado. Asentí como si nada, pero ya había tomado una decisión. Y cuando finalmente cancelé los pagos que llevaba años haciendo por ellos, solo pude pensar una cosa: ahora veremos quién es el inútil. Me llamo Miguel, y desde que tengo memoria he vivido bajo la sombra de alguien que ni siquiera vivía en mi casa. Mis padres, Ramiro y Claudia, nunca fueron crueles de forma abierta. Lo suyo era más fino, más constante. Una forma casi elegante de recordarme que siempre había alguien mejor. Ese alguien era Álvaro, mi primo, el hijo de la hermana de mi madre. Para ellos era como el sol que entra por la ventana en pleno invierno. Yo, en cambio, era solo la nube que lo tapaba. Álvaro y yo teníamos la misma edad. Nacimos con pocos meses de diferencia, y desde entonces nuestras vidas parecían competir, aunque yo nunca hubiera aceptado jugar. Si él sacaba un 8 en un examen, mi 9 no valía gran cosa. Claro, él lo hace sin esforzarse, decía mi padre con media sonrisa. Si Álvaro marcaba un gol en un partido del barrio, era talento. Si lo marcaba yo, suerte. Cuando él sonreía, era carisma. Cuando sonreía yo, hacía el payaso. Al principio pensé que eran bromas de adultos, pero con los años dejaron de parecer bromas. Cuando teníamos 15, Álvaro ganó un concurso de matemáticas en su instituto de Zaragoza. Mis padres organizaron una cena enorme. Invitaron a tíos, primos, vecinos. Compraron una tarta enorme y mi padre le regaló un reloj caro delante de todos. Ese mismo mes yo gané un concurso de escritura en la ciudad. Recuerdo decirlo en la cocina con una mezcla rara de orgullo y miedo. Mi padre soltó una risa corta. Muy bien, Miguel, pero no te creas mucho. Escribir no da de comer. Mi madre asintió sin levantar la vista del móvil. Nunca olvidaré cómo se rieron los dos, como si mi logro fuera una anécdota graciosa. Pero lo peor llegó cuando empezamos a hablar de la universidad. Con Álvaro se sentaron varias tardes en el salón. Revisaron carreras, universidades, planes de futuro. Le pagaron las pruebas de acceso, lo llevaron a visitar campus en Madrid, y hasta celebraron cuando decidió estudiar administración. Yo intenté tener la misma conversación una noche cualquiera. Quiero estudiar ingeniería, dije. Mi padre soltó una carcajada seca. Miguel, no seas iluso. Eso es para gente como Álvaro. Sentí cómo mi madre asentía a su lado. Además, añadió, ya estamos pagando la universidad de tu primo. No podemos con dos. Y él lo merece más. La frase se quedó flotando en el salón como algo pegajoso. Aquel día entendí algo que nunca olvidaré. Estaban eligiendo a otro antes que a su propio hijo. Pero no me rendí. Con 17 años conseguí trabajo en una tienda de repuestos de coches, en un polígono de las afueras. Turnos largos, manos manchadas de grasa, clientes impacientes. De lunes a sábado. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cada euro lo guardaba. Por la noche estudiaba para los exámenes de acceso solo en mi habitación, con un cuaderno gastado y un lápiz mordido. Nadie me preguntó cómo iba. Nadie se interesó. Aún así, lo logré. Entré en la carrera de ingeniería que quería y pagué cada matrícula con lo que ganaba trabajando. Mientras tanto, Álvaro vivía como un rey. Mis padres le pagaban el piso, la comida, la ropa. Le compraron un móvil nuevo cuando empezó la carrera y hasta organizaron una fiesta cuando terminó el primer año. Cuando se graduó, alquilaron un salón entero. Música, pancarta, brindis. Felicidades, Álvaro. Orgullo de la familia. Yo estaba allí, en un rincón, sirviendo refrescos porque mi madre me pidió ayuda. Nadie me preguntó por la universidad. Nadie mencionó mis notas, que eran mejores que las suyas. Aquella noche, viendo a todos aplaudir a mi primo, me prometí algo en silencio. Algún día entenderían lo equivocados que estaban. Y con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Yo seguí trabajando y estudiando. Pasé de dependiente a supervisor.
después a encargado de una sucursal. El sueldo empezó a crecer, el cansancio también, pero por primera vez sentía algo parecido al orgullo. Mientras tanto, mis padres empezaron a tener problemas, una mala inversión de mi padre, un contrato importante que mi madre perdió en su empresa. Las facturas empezaron a acumularse, y al final, el que terminó pagando la luz, el agua, el internet y la comida, fui yo. Durante años mantuve aquella casa funcionando. Ellos nunca dijeron gracias. Para ellos era lo mínimo que podía hacer. Después de todo, según repetían, todo lo que habían hecho por mí. Cuando escuché al rector decir mi nombre seguido de «con honores», entendí algo que llevaba años intentando ignorar. Había trabajado más que nadie para llegar hasta ese escenario. Y aún así, las dos personas a las que más quería impresionar ni siquiera estaban allí. Después de todo lo que había hecho por ellos, seguían sin verme. A veces todavía me pregunto qué decían exactamente cuando repetían que yo debía estar agradecido por todo lo que habían hecho por mí. Porque cuanto más lo pensaba, menos lograba recordar algo real. Mientras tanto, mi primo Alfredo seguía siendo el rey de la casa. Venía casi todos los fines de semana como si aquel lugar fuera suyo. Mis padres lo recibían con una emoción que yo nunca había visto dirigida hacia mí. Sacaban cervezas, ponían música, encendían la parrilla en el patio. La casa se llenaba de risas, y yo pagaba todo: la carne, las bebidas, el hielo, todo. Pero ni siquiera me invitaban a sentarme con ellos. «Michael, ve a traer más hielo. Michael, limpia la mesa. Michael, no hagas ruido, estamos hablando». Siempre era lo mismo. Alfredo y sus amigos reían a carcajadas. Mis padres bebían, orgullosos de tenerlo allí, y yo me movía por la casa asegurándome de que nada faltara, como si fuera parte del servicio, invisible, pero necesario. Aún así, no me rendí. Seguí enfocado en mis metas. Sabía que mi graduación estaba cerca y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Pensé que tal vez ese sería el momento. Que cuando me vieran con mi diploma, con la toga, con mi nombre en la lista de honor, por fin me mirarían como miraban a Alfredo, con admiración, con orgullo. Les entregué la invitación a la ceremonia intentando que no se notara lo nervioso que estaba. Mamá la tomó, la miró apenas unos segundos. «Ah, sí, está bien. Allí estaremos». Papá simplemente asintió sin levantar la vista del móvil. No hubo abrazos, no hubo felicitaciones, pero quise creerles. El día de mi graduación amanecí con un nudo en el estómago. No era solo nervios por la ceremonia, era algo más complicado. Una mezcla de emoción, miedo y una esperanza que no sabía si debía tener. Había trabajado demasiado para llegar allí, años levantándome temprano, turnos largos en la tienda, noches estudiando hasta las 3 de la madrugada con los ojos ardiendo. Todo para ese momento. El 15 de junio. Por primera vez en mi vida sentía que podía ser el centro de atención. Que tal vez mis padres, Ramiro y Claudia, por fin me mirarían con orgullo. O al menos eso quería creer. Me desperté antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio. Algo raro, porque normalmente mis padres se levantaban haciendo ruido, poniendo música o discutiendo por cualquier cosa. Me puse el traje que había alquilado. Un saco azul oscuro que me hacía sentir más importante de lo que realmente me sentía. La camisa me apretaba un poco el cuello. Me miré en el espejo. Durante un segundo vi a alguien distinto. Seguía siendo yo, Michael. Pero parecía alguien que había conseguido algo. Sonreí con nervios. «Hoy es tu día», me dije en voz baja. «Lo lograste». Antes de salir pasé por la cocina. Mamá estaba tomando café mientras miraba el móvil. Papá no estaba. Seguramente seguía dormido. «La ceremonia es a las 11», le recordé. «No se olviden. Quiero que estén allí». Levantó la vista apenas. «Sí, ya sabemos. Nada más. Ninguna emoción. Estamos orgullosos». Pero decidí no pensar demasiado en eso. Agarré mi mochila con la toga doblada dentro y salí hacia el auditorio de la universidad. Llegué temprano, como siempre. El lugar estaba lleno de vida. Globos, pancartas con nombres, familias enteras sacando fotos. Mis compañeros corrían de un lado a otro riendo, nerviosos, ajustándose las togas.
Yo me quedé en una esquina mirando el móvil cada pocos minutos, esperando un mensaje. Nada. Les escribí. Ya estoy en el auditorio. ¿Dónde están? Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Cómo la manejarías? Valoro la opinión de todos. No hubo respuesta. Llamé a mamá. El teléfono sonó hasta que saltó el buzón. Llamé a papá. Lo mismo. Sentí un peso en el pecho, pero me repetí que no pasaba nada. Seguro estaban en camino. Seguro llegarían en cualquier momento. La ceremonia empezó exactamente a las 11. Nos hicieron formar filas, y poco a poco el auditorio se llenó de aplausos y gritos de familiares orgullosos. Yo miraba constantemente hacia las gradas. Había cientos de caras, sonrisas, cámaras, pero ninguna era la de mis padres. Me dije que quizá estaban en la parte de atrás, o que habían llegado tarde. La esperanza es algo extraño. Incluso cuando todo te dice que no va a pasar, sigues aferrándote a ella. Cuando llegó mi turno, el corazón me latía tan fuerte que pensé que todo el auditorio podía escucharlo. El rector leyó mi nombre. Michael Andrés Torres. Con honores. Sentí un nudo en la garganta. Con honores. Había trabajado como un loco para conseguirlo. Subí al escenario, recibí mi diploma, y miré hacia el público esperando ver a mis padres levantándose, aplaudiendo, sonriendo. Pero solo vi un mar de desconocidos. Algunas personas aplaudieron por educación, pero nadie gritó mi nombre, nadie estaba tomando fotos. Nadie levantó un cartel que dijera, «Felicidades, Michael». Cuando crucé la puerta de casa aquella tarde, todavía llevaba el diploma apretado contra el pecho. El papel temblaba entre mis dedos, no por el viento ni por el frío, sino porque empezaba a entender algo que no quería aceptar. Para mis padres, lo que acababa de lograr no significaba absolutamente nada. Minutos antes, había bajado del escenario sintiendo una mezcla extraña de orgullo y vacío. Había terminado la ceremonia, y alrededor mío todo era celebración. Los pasillos del auditorio estaban llenos de abrazos, lágrimas y fotos. Vi a Carlos rodeado por su madre, que lloraba mientras repetía lo orgullosa que estaba de él. Laura posaba con sus hermanos mientras le hacían fotos desde todos los ángulos. Esteban caminaba junto a su padre, que no dejaba de darle palmadas en la espalda. Yo me quedé sentado en una silla, con el diploma sobre las rodillas, esperando. Miraba constantemente hacia la entrada, convencido de que en cualquier momento aparecerían Ramiro y Claudia, disculpándose por el retraso. Intenté llamarlos otra vez. Nadie contestó. Mandé otro mensaje. Silencio. El tiempo empezó a pasar. Primero 1 hora, luego otra más. Poco a poco el auditorio se fue vaciando hasta quedar casi desierto. La gente se marchaba con globos, flores y sonrisas. Yo seguía allí con la toga arrugada, sintiendo que algo dentro de mí se hundía. Finalmente me levanté. Me quité la toga, la doblé con cuidado y la guardé dentro de la mochila. Salí del edificio y tomé un autobús hacia casa. Durante el trayecto seguía buscando una explicación. Tal vez habían tenido un problema. Tal vez se habían confundido con la hora. Cuando bajé en mi calle, escuché música. Muy fuerte. Venía de mi casa. Por un momento mi corazón se aceleró. Una idea apareció en mi cabeza. Quizá habían preparado una sorpresa. Algo parecido a la fiesta que organizaron cuando Alfredo terminó la universidad. Tal vez por eso no fueron a la ceremonia. Caminé rápido hacia la puerta, con el diploma todavía en la mano, imaginando una mesa llena de comida, globos y a mis padres esperándome. Pero al abrir la puerta la ilusión se rompió. El salón estaba lleno de gente. Botellas de cerveza sobre la mesa, música a todo volumen y risas que llenaban toda la casa. Reconocí a varios vecinos, a los amigos de Alfredo y también a su novia Sofía, que bailaba cerca del sofá. En medio de todo estaban mis padres. Ramiro y Claudia reían con una copa en la mano. Y sentado en el sofá, como si fuera el anfitrión de la fiesta, estaba Alfredo, contando una historia mientras todos lo escuchaban atentos. Entré. Nadie reaccionó. Nadie pareció darse cuenta. Dejé caer la mochila al suelo. El golpe hizo que algunas personas miraran hacia la puerta. Mi madre me vio un instante, pero continuó bailando. Mi padre ni siquiera levantó la cabeza. Alfredo apenas me miró antes de seguir hablando. La rabia empezó a subir por mi pecho. Caminé hasta el equipo de música y lo apagué. El silencio cayó de golpe en la habitación. «¿Qué haces, Michael?»,
dijo mi padre con fastidio. ¿Por qué has quitado la música? Tragué saliva. ¿Dónde estabais? Intenté mantener la voz firme. Os esperé toda la mañana. Hoy era mi graduación. Os di la invitación, os llamé varias veces. ¿Dónde estabais? Mi madre soltó una risa ligera. ¿Tu graduación? Ay, Michael, siempre exageras. Luego señaló hacia Alfredo. Estamos celebrando algo mucho más importante. Alfredo y Sofía se van a casar. Sentí que el aire se me quedaba atrapado en la garganta. ¿Eso es lo importante? Levanté el diploma. Hoy terminé la carrera con honores. Trabajé años para conseguirlo. Lo pagué todo yo. Y ni siquiera aparecisteis. Mi padre se rió. Algunos invitados lo imitaron. Michael, por favor, no hagas una escena. Es solo un papel con letras. ¿De verdad crees que eso cambia algo? Sigues siendo el mismo inútil de siempre. Las carcajadas se extendieron por la sala. Vi a Alfredo sonriendo, a Sofía riéndose, a los vecinos observándome como si todo fuera un espectáculo. Mi madre no intervino. ¿Inútil? Dije sintiendo la rabia en la voz. Soy yo quien paga esta casa, la luz, el agua, la comida, todo. ¿Y vosotros celebráis a alguien que nunca ha puesto ni un euro? Baja el tono, ordenó mi padre levantándose. No montes un drama delante de todo el mundo, señaló a Alfredo. Él siempre ha sido mejor que tú. Tiene futuro. Tiene personalidad. Él es alguien. Luego me miró con desprecio. Tú simplemente eres... tú. Mi madre cruzó los brazos. Siempre igual, Michael. Siempre buscando atención. Si no fuimos a tu ceremonia es porque teníamos cosas más importantes. Miré a Alfredo esperando que dijera algo, pero él solo se encogió de hombros. Primo, tranquilízate. Es solo una graduación. Las risas volvieron a llenar la sala. En ese momento sentí algo romperse dentro de mí. No fue tristeza, fue claridad. Recogí el diploma y la mochila y me fui directamente a mi habitación. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo nada. Antes de cerrar la puerta, la música volvió a sonar como si nada hubiera pasado. Aquella noche me senté en la cama mirando el diploma sobre la mesa. Y tomé una decisión. No iba a seguir viviendo así. No iba a seguir pagando sus cuentas mientras trataban a otro como si fuera su hijo. No iba a seguir esperando algo que nunca iba a llegar. Abrí el portátil y empecé a buscar un lugar donde irme. Encontré un piso pequeño, sencillo, a unas horas de la ciudad. Llamé al propietario y cerré el alquiler. A la mañana siguiente, mientras mis padres dormían la resaca de la fiesta, hice las maletas. No tenía muchas cosas, ropa, algunos libros, el portátil y el diploma. Todo cabía en 2 maletas. Cuando salí de la casa no dejé ningún mensaje. No dije adiós. Solo cerré la puerta detrás de mí y me fui. Y por primera vez en años sentí algo diferente al vacío. Libertad. Cuando cerré la puerta de aquel pequeño piso por primera vez, entendí que algo en mi vida acababa de cambiar para siempre. Aunque el lugar en sí no tenía nada de especial. Era un apartamento diminuto. Paredes blancas que todavía olían a pintura reciente. Una cocina tan estrecha que apenas cabía una persona, y una ventana que daba a un callejón donde por las noches, los gatos se peleaban haciendo un ruido terrible. No era bonito ni cómodo. Pero cuando dejé las maletas en el suelo y miré alrededor, sentí algo que llevaba años sin experimentar. Silencio. Tranquilidad. Por primera vez estaba en un sitio donde nadie mencionaba a Alfredo. Nadie repetía que yo era un inútil. Y nadie esperaba que siguiera pagando facturas mientras me trataban como si no existiera. Ese mismo día me senté sobre un colchón viejo que el propietario había dejado en el suelo. Apoyé el diploma contra la pared y lo miré durante un rato largo. Entonces me hice una promesa sencilla. Nunca volvería a permitir que nadie me hiciera sentir menos de lo que valía. Pero irme de aquella casa no borró todo de golpe. Aún había algo que me apretaba el estómago cuando pensaba en Ramiro y Claudia. No era cariño, al menos no como antes. Era una mezcla incómoda de tristeza y rabia. Durante años había intentado que se sintieran orgullosos de mí, siempre esperando ese momento en el que me mirarían como miraban a Alfredo. Aunque ya no necesitaba su aprobación, las palabras de aquella noche seguían resonando. Es solo un cartón con letras.
seguirás siendo el mismo inútil. Cada vez que recordaba esas frases, sentía una punzada en el pecho. Pero junto con ese dolor, también aparecía algo más: determinación. No iba a demostrarles nada porque lo necesitaran. Iba a hacerlo porque yo lo merecía. Al día siguiente, mientras acomodaba mis cosas en el piso, abrí la aplicación del banco en el móvil. Y entonces lo vi todo claro. La lista de pagos automáticos que llevaba meses activada seguía funcionando. Facturas de la casa de mis padres, electricidad, agua, internet, incluso la compra mensual que les llegaba a domicilio. Todo salía de mi cuenta. Cada recibo, cada céntimo. Ellos nunca lo agradecieron. Nunca reconocieron que yo era quien mantenía la casa funcionando mientras gastaban lo poco que tenían en fiestas para Alfredo. Me quedé mirando la pantalla con el dedo sobre el botón de cancelar. Por un momento dudé. Tal vez estaba exagerando. Tal vez, en el fondo, sí me querían aunque nunca supieran demostrarlo. Pero entonces recordé el auditorio vacío, las risas en aquella fiesta, la voz de mi padre llamándome inútil delante de todos. No estaba equivocado. Ellos habían tomado su decisión hacía tiempo. Pulsé el primer botón y cancelé un pago, luego otro, y otro más. Uno por uno fui desactivando todos: luz, agua, internet, la compra mensual, todo. Cuando terminé, apoyé el móvil sobre la mesa. Sentí alivio. Y también nervios. Sabía que tarde o temprano se darían cuenta. No tardaron mucho. 15 días después mi teléfono empezó a vibrar mientras estaba en una reunión en el trabajo. El número de mi padre aparecía en la pantalla. No contesté. Volvió a llamar. Otra vez y otra. Después empezaron a llegar los mensajes. Primero uno de él: Michael, ¿qué pasa con la luz? Se ha cortado todo. Arréglalo. Luego uno de mi madre: Michael, esto no es una broma. No tenemos internet. Soluciona esto ahora. No respondí. Apagué el teléfono y seguí trabajando. Cuando volví al piso esa noche y lo encendí, la pantalla se llenó de notificaciones. 15 llamadas perdidas y una larga cadena de mensajes cada vez más furiosos. El último era de mi padre: Ven mañana a la casa. Esto no se queda así. No fui. A la mañana siguiente estaba tomando café en mi pequeña cocina cuando el móvil volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Contesté. No porque quisiera hablar con ella, sino porque sentía que tenía que cerrar ese capítulo de una vez. Michael, ¿por qué no viniste?, dijo apenas atendí. La casa es un desastre. No hay luz, no hay agua, no llegó la compra. ¿Qué te pasa? Su voz sonaba indignada como si yo les estuviera fallando. Respiré hondo. Cancelé los pagos, respondí con calma. Ya no voy a pagar nada. Hubo un silencio breve. ¿Cómo que cancelaste los pagos?, gritó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo pagas? No pude evitar reír. Pero no era una risa alegre, era incredulidad. ¿Qué han hecho por mí, mamá?, pregunté. Ignorarme toda la vida, compararme con Alfredo, no ir a mi graduación porque estaban celebrando su boda, llamarme inútil delante de todo el mundo. Entonces escuché la voz de mi padre al fondo. Estaba en altavoz. No exageres, Michael. Siempre con tus dramas. Te dimos casa, comida, todo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que se rompería. ¿Crecer?, dije. Crecí solo. Pagué mi universidad solo. Me gradué con honores solo. Mantuve su casa solo. Ese techo del que hablas lo pagué yo. La comida la pagué yo. Todo lo pagué yo. Respiré profundo antes de continuar. Así que ya no lo haré más. Si necesitan ayuda, llamen a Alfredo. Es su favorito. A ver si él los salva ahora. Colgué antes de escuchar la respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo el aire parecía más ligero. Los días que siguieron fueron extraños. Había rabia y tristeza al aceptar que mis padres nunca me habían querido como yo esperaba. Pero también había algo nuevo. Libertad. Ya no tenía que pagar sus cuentas. Ya no tenía que soportar las fiestas de Alfredo en una casa que yo mantenía. Y por fin, tampoco tenía que escuchar comparaciones que me perseguían desde niño. Cuando entendí que realmente era libre, también comprendí algo más incómodo. La libertad tiene un precio. Y el mío fue cortar definitivamente el último vínculo que me quedaba con mi familia.
Pasaron algunas semanas sin noticias hasta que, casi por casualidad, supe lo que había ocurrido después de que cancelé todos los pagos de la casa. Mis padres intentaron hacer lo único que siempre habían hecho cuando tenían un problema: acudir a Alfredo. Según me contaron, fueron a buscarlo para pedirle ayuda. Le explicaron que las facturas se habían acumulado, que la luz se había cortado, que no podían mantener la casa. Incluso le pidieron dinero prestado, o al menos, quedarse un tiempo en su apartamento mientras encontraban una solución. La respuesta de Alfredo fue breve, fría. No voy a mantener a gente inútil. Exactamente la misma palabra que ellos habían usado conmigo durante años. Les dijo que tenía su propia vida, que estaba ocupado organizando su boda con Sofía, que tenía gastos y responsabilidades. En pocas palabras, no pensaba hacerse cargo de ellos. Los dejó solos, después de todo lo que le habían dado, después de pagarle la universidad, organizarle fiestas y tratarlo como si fuera el verdadero hijo de la familia. Cuando escuché esa historia no sentí pena. Sentí algo muy distinto: justicia. Mis padres habían apostado todo por la persona equivocada. Durante años habían puesto todas sus esperanzas en Alfredo. Y cuando finalmente necesitaron ayuda, él simplemente se apartó. Mientras tanto, el inútil, como solían llamarme, seguía adelante. Continué trabajando y, con el tiempo, conseguí otro ascenso en la empresa. Empecé a estudiar inglés por las tardes para prepararme para un posgrado. Poco a poco mi vida empezó a expandirse de formas que antes ni siquiera imaginaba. Meses después, pude mudarme a un piso más amplio. Esta vez la ventana daba a un parque lleno de árboles, no a un callejón oscuro. También empecé a salir más con compañeros del trabajo, a reír sin sentirme juzgado, a vivir sin esa sensación constante de tener que demostrar algo. Mis padres, en cambio, tuvieron que arreglárselas por su cuenta. Mi padre terminó trabajando como vigilante nocturno en un almacén. Mi madre comenzó a vender productos por catálogo para cubrir algunos gastos. No sé si aprendieron algo de todo aquello. No sé si alguna vez pensaron en mí con arrepentimiento. La verdad es que tampoco me importa. No los llamé. No fui a buscarlos. No intenté reparar lo que se rompió. El lazo se había cortado. Y aunque a veces ese tipo de decisiones duelen, sé que fue lo correcto. Hoy mi diploma está colgado en la pared de mi nuevo apartamento. Cuando lo miro no pienso en Ramiro, en Claudia, ni en Alfredo. Pienso en mí. En el chico que trabajó durante años, que estudió de madrugada, que cayó y se levantó solo. Pienso en el hombre en el que me convertí. Un hombre sin sombras detrás, sin comparaciones constantes. Un hombre libre. Y cada vez que lo recuerdo no puedo evitar sonreír. Porque al final no solo me gradué de la universidad, también me gradué de ellos.